El fantasma errante. Hola, buenas noches. Estamos con Rosy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Saludándote, siempre nos da gusto volver a tener contacto con cada uno de ustedes. Y quieres contar un relato, ¿verdad? Sí, es algo que me sucedió en esta ocasión en el metro. Ah, mira. Pues mira, esto ya tiene pues bastantes años. Yo era estudiante de enfermería en el Politécnico Sí. y la escuela está en el casco de Santo Tomás. Entonces, para acceder ahí hay que llegar a Metro Colegio Militar y de ahí pues dar una caminata breve, ¿no? A lo que es la escuela. Sí. Y pues bueno, yo creo que como en tercer semestre, y Sí. pues ya tienes tu grupo de amigos y eso con quien te reúnes a la hora de la salida, pues para acompañarte, ¿no? Hacia donde te diriges. Sí. Entonces, pues yo justamente pues tenía que tomar el metro, ¿no? Era nuestro transporte en ese momento pues ideal para casi todos los estudiantes. Sí. Y bueno, yo recuerdo que cuando éramos pues más niños, teníamos unos familiares que vivían en Toluca. Y para llegar a Toluca, recuerdo que teníamos que ir en esa línea azul, que es la línea 2, hacia Cuatro Caminos. Sí. Y de Cuatro Caminos salían los autobuses que nos llevaban a Toluca. Sí. Bueno, teníamos una tía que vivía ahí, muy querida por todos, era la tía más joven de la familia, de los hermanos de mi mamá. Voy a omitir nombres. Sí. Y todo el mundo la estimábamos mucho, la queríamos mucho porque era muy maternal con todos. Nos trataba a todos por igual, nos quería, nos mimaba, nos consentía. Entonces, pues, a pesar de que hacía mucho frío en Toluca, pues, para nosotros siempre era bien placentero, ¿no? Ir a visitarla. Pero bueno, mi tía falleció en circunstancias, pues, muy dramáticas, te puedo decir, adjudicadas directamente a lo que era el señor, que era su esposo, que era un señor pues bastante, ¿qué te digo? Muy contrario a ella, muy arrogante, muy presumido, bueno, no nos caía bien. Pero pues ahora sí que todos los primos y mis hermanos pues accedíamos a ir pues por la tía. Y bueno, la tía falleció, te digo, en circunstancias. Bueno. Rosy. Quiero mencionar porque incluso está... Sí, dime. Ah, es que se cortó un poquito, pero ya estamos aquí nuevamente contigo. Ah, ¿dónde me quedé entonces? Que se murió en circunstancias así. Sí, muy dramáticas, sí. Ah. Que no quiero mencionar porque incluso estuvo involucrada la policía de la localidad. Entonces, pues fue muy dramático y fue directamente, el involucrado pues fue directamente mi tío. Okay. Y pues bueno, falleció mi tía, tenía unos sangrados que no podían explicar, ella se negaba a ir al médico y tenía sus motivos pues muy de peso. El hecho es de que falleció pues por anemia, ¿no? Por los sangrados abundantes que tenía. Sí. Y bueno, te digo, fue algo muy dramático, ella estaba muy joven. Y pues dejamos de ir a Toluca. Ya para años después, te digo, pues yo entré a estudiar enfermería y tenía que atravesar esa línea del metro, la línea 2. Sí. Entonces, pues ya íbamos de salida con mi grupo de amigas y abordamos en Colegio Militar. Sí. Y bueno, tú sientes cuando alguien te está mirando,
sientes así la presencia, la pesadez de la mirada de alguien, ¿no? Sí, sí se siente. Entonces, sí se siente. Entonces, pues yo me sentía muy inquieta. Estaba con mis amigas y todo, y el tren iba pues como que un poquito más de media capacidad. Pero yo sentía esa inquietud y sentía que alguien me miraba. Entonces, pues esas de que estaba yo buscando pues la presencia, ¿no? O quién era la persona o la mujer, no sé, que me estaba mirando, alcancé a ver que era mi tío. Estaba recargado sobre la puerta de esas de que no va a abrir, la contraria, ¿no? A la que iba a permanecer ahora sí que cerrada durante todo el viaje. Sí. Y él tenía la mirada muy pesada. Lo recuerdo yo bien, era delgado, no muy alto, con los ojos grandes, y no me quitaba la vista de encima. Y yo me sentí muy incómoda. Me sentí muy incómoda, y como ya tenía yo cierta pues aversión hacia él, no hice ni por saludarlo, haz de cuenta así con la mano siquiera, o hacer como que un guiño, algo, ¿no? Lo ignoraste. Pues para demostrarle que lo estaba viendo, ¿no? Ahora sí que nos educaron, ¿no? Para que independientemente de la persona, pues saludaras, ¿no? Sí. Pero yo me negué a eso. Me negué y continué mi viaje, y yo bajaba en metro, íbamos de dirección de Cuatro Caminos hacia Tasqueña. Entonces, yo bajaba del metro en Metro Hidalgo. Sí. Bajé y él continuó su viaje, así, y en ningún momento dejó de quitarme la mirada de encima. Lo que te digo, me causó mucha incomodidad. Sí. No dije nada, no les comenté a mis amigas nada, y pues ya llegando a la casa le platiqué a mi mamá. Le digo, ¿qué crees, ma? Le digo, ¿qué crees que me pasó en el metro? Y ya mi mamá como que se asustó. Dice, ¿qué te pasó? Le digo, vi a mi tío fulano de tal. Le digo, venía de Cuatro Caminos. Le digo, yo creo que venía de Toluca, y quién sabe hacia dónde se dirigía. Y lo vi, ahora sí que lo vi y me vio. Y le platiqué, ¿no? Que no me quitó la vista de encima, etcétera, y que yo no le saludé, ni le hablé, ni nada. Uh-huh. Mi mamá puso su cara de sorpresa. Dice, no, hija, dice, no pudo haber sido tu tío. Le digo, no, pues yo estoy segura que era él. Llevaba la ropa así, como acostumbraba a vestir. Y una, siempre acostumbraba una como tipo maletita, digamos, ahora las mariconeras. Sí. Pero un poquito más grande, atravesada en el hombro. Siempre la llevaba. Y así iba vestido mi tío. Dice mi mamá, es que tu tío José falleció hace como 2 meses. Le digo, no, es que eso yo no sabía. Mi mamá nunca nos había platicado de esa circunstancia. Entonces, sí. Resulta que el tío era albañil, y en una obra en construcción cayó de un andamio, lo que le provocó la muerte. ¿Te quedaste impresionada? Sí, me impresionó porque yo estoy segura que lo vi, ¿no? Y lo que yo pensé en ese momento, Gina, era de que posiblemente pues andaba penando, porque pues murió igual en circunstancias pues poco esperadas. Y dejó solos a sus hijos. Ahora sí que se desintegró una familia pues con la muerte de él. Y y qué te digo, yo creo que sí sentía en un momento dado ese cargo de conciencia por el fallecimiento de mi tía, por la muerte de mi tía, que había sido directamente a costa de él. Sí. Y yo creo, bueno, es mi pensar, de que pues no, a ese momento pues no había podido descansar, ¿no?
que su alma pues aún se encontraba vagando por los lugares que acostumbrábamos, ¿no? Que en ese caso te digo que era, pues acostumbraba mucho el metro también para trasladarse a la ciudad y incluso trabajaba por acá, bueno, cerca en una estación del metro, no sé cuál, pero se tenía que trasladar. Y pues yo creo que pues no ha podido descansar, o a ese momento pues no había podido descansar, lo cual pues en lugar de decir obtuvo su merecido, por decirlo así, sí, pues ocasiona pesar, ¿no? O sea, imagínate estar todo un tiempo, ahora sí que en el limbo, cubriendo sus penas o sus pesares. Entonces, bueno, pues esa es mi experiencia, Gina. Claro. Nacho, buenas noches. No te pero fíjate, hay sí, otros relatos que nos han comentado así, que ven a personas que ya fallecieron, pero los ven de una manera cordial, agradable, pero aquí tu tío era una energía negativa, o sea, era algo que nos hace suponer que efectivamente no había trascendido y que hay algo que lo está atando a este plano. Sí, eso también me vino a la mente, te digo, lo que me ocasiona pues mucho pesar y pues esas últimas palabras de mi tía, que fue en su lecho de muerte, pues nos confirmó que había sido pues a causa de mi tío, pues su padecimiento que la llevó a la muerte. Y hasta donde yo sé, sus propios hijos desconocen toda esta historia, y pues es algo que o sea, que quedó entre mi mamá y yo, de que pues ahora sí que fue un secreto que nos confesó mi tía, y que pues en un momento dado no tenemos nosotros derecho a revelar. Oye, Rosy, entonces pues así. Sí. Pregunta aquí Gabriela Fernández que si sus amigas lo veían también. No, bueno, yo creo que no, porque él iba pegado en la puerta y nosotros íbamos como en la zona donde están los lugares donde se puede uno sentar, y íbamos tomadas pues de los tubos. Entonces nosotras pues siempre íbamos platicando, cotorreando, y en nuestro grupito. Uh-huh. O sea, no teníamos motivo por qué andar, como te digo, fisgoneando, viendo a la gente, sino que nuestro grupo cerrado y platicando y cotorreando y eso. Y te digo, yo lo alcancé a ver, porque pues sentí esa inquietud y la mirada pesada que no me quitaba de encima. Pero a mis compañeras, a mis amigas, pues nunca les comenté nada de que lo había visto o algo. Entonces, a la fecha es algo que no les he confesado, que no les he dicho, a pesar de que nos seguimos viendo. Entonces, pues sí, así fue como sucedió. Ok, mi querida Rosy. Pues te agradecemos muchísimo por haber participado, y vamos a seguir también en contacto. Rosy, que estés muy bien. Gracias, igualmente. Saludos. Pues siempre los escucho y me gusta mucho su programa. Gracias. Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Diego desde Sur Carolina. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Sí, gracias, muy bien, ¿y ustedes? Perfectamente, felices porque hemos podido contactarte y queremos escuchar una historia, mi amigo. Ok, bien, que me puedan escuchar. Pues mira, lo que pasa es que yo vivo aquí en Estados Unidos con mis papás, y ellos tienen 2 casas en México, uno es de mi mamá y otro de mi papá. Ajá. Entonces yo de aquí en veces voy a México y me estoy fin de año, ¿verdad? Entonces se me ocurrió ir hace como 3 años, la verdad no hace poquito, ya hace como 3 años fui a México. Sí. Y esa casa que es de mi mamá es heredada de su mamá, de ella, pues mi abuelita ya falleció. Uh-huh. Entonces esa casa era de ella. Entonces pues yo ahí llegaba solo, yo ahí estaba solo en las noches siempre. Un día yo estaba ahí solo, tranquilo, ahí teníamos un perro. Sí.
Entonces, hombre, el perro se quedaba viendo para un árbol y que volteó, oiga, y ahí estaba una muchacha bien bonita, oiga. Y, no, hombre, yo dije, Osora, pues, ¿qué anda? ¿Y esta qué anda haciendo aquí? Si yo estoy solo aquí en la casa. Nada de haber venido a buscar, yo dije, pensé entre mí. Entonces, que me le voy a acercar, oiga, y que camina más hacia el oscuro, porque ya era noche. Sí. Entonces ahí voy yo siguiéndola. Y no, hombre, cada que la iba alcanzando un poquito, se iba más para el monte, para un bosquecito. Y yo atrás de ella, y no, pero estaba bien bonita, yo ahí voy, tras de ella. Entonces, casi la iba alcanzando, oiga, cuando de repente que se desaparece nomás, de repente, y yo volteo para mis alrededores, hombre, y yo estaba en el monte, estaba en medio de donde no había ninguna luz. Yo volteé para todos los lados, yo no veía nada. Yo no veía a esa mujer, yo no veía la casa donde yo estaba. Yo estaba perdido ahí. O sea, te desorientaste. Me desconecté feo, y entonces yo pensé entre mí, dije, yo que ando siguiendo a alguien que ni siquiera sé quién es, entre el monte. Entonces, mire, bueno, esto es lo curioso, yo no le he hecho a mi mamá de esto, ¿verdad? Pero, pues, ya pasó el tiempo. Entonces, una vez yo vi una foto de mi abuelita, cuando estaba joven. No me lo voy a creer, ¿verdad? Pero era mi abuelita. La que yo vi se parecía más al vestido, era el mismo que traía. Entonces yo no me explico por qué a mí no me quería hacer algo, o tal vez porque yo no estaba ni tomando ni nada. No sé si ella estaba enojada conmigo o si, pues no pienso que no, porque no me hizo nada malo. Pero te quería llevar. Sí, probablemente lo que quería era que tú te perdieras por ahí, mi amigo. Por alguna razón no logró su objetivo, vamos. Empezó muy bien su trampa, pero algo sucedió que no pasó a mayores, mi querido amigo. Hubiera sido tremendo, ¿eh? Es lo que me dice un amigo que le conté. Dice, no, dice, él es de Guatemala. Dice, ya le decimos que la sucia. Dice que porque esa jala los que andan en malos pasos y se los lleva y los pierde, los hace locos. Y entonces yo dije, pues ya voy a cuidar lo que hago, pero pues yo no, la verdad no hago nada ilegal, nada de eso, es malo, pues. Claro. Pero... Sí, o sea, tú reaccionaste ante su belleza, como que te hipnotizó su belleza, sí, y allí ibas siguiéndola. Pero tú, pues, eres un muchachón. ¿Cuántos años tienes? ¿O cuántos años tenías? En ese tiempo tenía 33, y ahorita tengo 36, ya estoy ya un día. Ah, pues no estabas tan jovencito, ¿eh? O sea, sí... No, 33, ya, ¿sí? ya sabía que... Sí, ya sabías cosas de la vida, mi amigo. Oye, y esta mujer simplemente desapareció. Simplemente ya no la vi, pero yo ya iba bien adentro del bosque, del monte. Y cuando quise salir, sí batallé, la verdad, no hallaba yo el caminito donde yo, para seguir la fácil, para regresar, sí, hasta me rasguñé las manos, no, pero tenía miedo, pero... Sí. Wow. Sí, vamos, el pueblo donde vivían tu mamá, ¿dónde era? ¿Dónde es? De Querétaro, allá, un lugar donde que se llama San Miguel de Palmas. Ah, ok, en Querétaro. Muy Querétaro, bien. Sí. Tengo otra anécdota, ya no sé si tenga tiempo. Adelante, amigo, venga. Está cortita. No te preocupes. Pues, igual, oiga. Yo con allá solo en México. Bueno, un día yo andaba viendo una muchacha, una chamaca, a mí me gustaba mucho esa mujer. Entonces, yo un día decidí ir a verla. Sí. En mi camioneta yo hacía como 20 minutos manejando de ahí del pueblo a su pueblo de ella. Sí. Oiga, no me lo crees, pero yo manejando hacia su casa, recién bañado, un muchacho ir a ver, yo pues, ya no soy muchacho, pero yo ir a ver a alguien más, me arreglé en mi juicio,
Ok. No me lo ha hecho ella, pero me desperté a ratito, no, ni supe cuánto tiempo había pasado cuando de repente me desperté yo estaba al volante de la camioneta. Y yo Sí. dije, pues, ¿y ahora qué? No, hombre, lo que pasó fue extraño, que yo desperté en otro rancho, con la misma gasolina que yo tenía. Eso fue lo raro, que yo le había echado gasolina lo suficiente para ir a ver a mi novia, y no, hombre, yo estaba lejísimos de donde yo estaba, y con la misma gasolina. Ajá. ¿Cómo fue eso posible? No le encuentro una lógica. ¿Verdad que no? Y yo digo, bueno, ni me lo cree la gente, pero o tal vez no me fijé bien en la edad, pero de que yo no me acuerdo haber manejado hasta allá, yo no me acuerdo haber manejado, y me desperté en la noche. Y en esos tiempos, pues, bueno, allá yo no traía celular, nada, sino que solamente agarré y me fui para mi casa. Sí. Sí. Pero Qué raro, ¿no? está raro, me han pasado esas dos cosas, pero a mí raro, pero a mí me Oye, ¿no encanta recuerdas escuchar haber tu programa de sentido toda la un como bajón, como si de repente te hubiera entrado pues muchísimo sueño o como me que... dio frío, ya me acuerdo, mire, yo iba manejando, me acuerdo bien, mire, Ujú. iba manejando y ya ve que la ventanita, bueno, la camioneta era cabina sencilla, y acá atrás yo alcanzaba a abrir las ventanas de atrás. Ajá. Entonces iba poquito abierta la ventana de atrás, y me estaba calando frío, y yo lo cerré, empecé a sentir como calientito el clima, y no supe más. Wow, amigo, pues pudo haber sido tremendo, ¿eh? Pudo haber sido un gran accidente, bueno, pudo haber sido cualquier cosa, amigo. Sí. Ok. ¿Y eso cuánto Yo lo tiempo digo, tiene? Fue primero lo de la de que me perdí, que fui a otro rancho. Después fue lo de ha de tener como unos 5 años. Wow, pues no tiene mucho, mi querido amigo. ¿Cuánto tiempo llevas No. allá en Sur Carolina? Pues ahorita tengo que desde el otro diciembre aquí, pero ya tengo 17 años yo aquí. Wow. Sí, No, pues ya llevas un ratito, mi querido amigo. sí, pero voy y vengo a México yo casi cada año. Qué bien, pues nos da gusto saludarte y qué bueno que te animaste a platicarnos estas historias que están muy buenas, y si gustas agregar algo más. No, yo los quiero escuchar, seguir escuchando. Órale. Sigan ustedes con su programa y me encanta. Yo voy a volver a marcar otro día, porque Ajá. tengo otra, pero está más leve, pero ya le doy más chance a que hablen los demás ahorita. Órale, amigo, no te preocupes, aquí nos gustan todas las historias. Que tengas bonita noche. Igualmente. Hasta luego. Vámonos con relatos, Nacho, de una vez. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, me llamo Iván. ¿Desde dónde nos escuchas, Iván? Dice que yo soy de Guatemala, pero ahorita los escucho desde Tennessee. Perfecto. ¿Ya después de un día arduo de trabajo? Sí, ya descansando. Eso me parece muy bien, y además quieres contarnos un relato. Sí, me gustaría contar. Bueno, como muchas personas, yo también tengo varias vivencias vividas, pues, de lo que me han pasado, cosas sobrenaturales, se podría decir. Perdón, Excelente. estoy algo nervioso, nunca había hecho esto. Tranquilo, amigo. no Estamos pasa nada. entre amigos, así es que no te preocupes, vamos a escucharte con toda atención. Bueno, yo desde muy niño, desde pequeño, desde que tengo uso de razón, he pasado varias cosas. Y gracias a Dios, pues ya estos últimos 3 años ya no he visto nada, ya no he sentido nada, pero bueno, para no hacérselas largas, todo empieza cuando yo tenía alrededor de 4 o 5 años quizás. Sí. Bueno, eso me lo contó mi mamá, pero yo desde ahí pues ya todo lo relaciono con todo lo que me ha pasado y todo lo que he vivido.
Okay. Bueno, lo que me cuenta mi mamá es de que nosotros vivíamos en un área de mi pueblo. Se vivía, había bastante monte, bastantes árboles, bueno, así como como dicen antes, pues. Y nosotros vivíamos en una casa, y dice mi mamá que en ese tiempo pues ella vendía tortillas. Sí. Y dice que esa noche yo bueno, habían veces que al mediodía ella me decía, ve a ofrecerle a tal persona a ver si quiere y me vienes a avisar. Y dice que yo me iba y me regresaba y le decía, pero esa noche fue de que le dije yo que si iba a ofrecerle tortillas a la vecina, y me dijo ella que no, que ya era tarde, que ya era noche y que no. Sí. Y dice que yo, por ser niño, pues insistente, pues, y era lo que yo hacía siempre, y ella me decía que no, pero en total dice que mi mamá, cuando se dio cuenta, yo ya no estaba. Sí. Y como ella seguían en sus quehaceres, entonces dice que ella va de llamarme, salió afuera de la casa, me empezó a llamar y yo no respondía. Hasta el ratito fue que ella dice que vio que yo entré a la casa, y ella me preguntó que a dónde había ido yo. Dice que le dije, no, yo fui aquí con doña Vero, dice que le dije, fui a ofrecerle tortillas, pero como que no está, pero vengo a traer mi pelota, dice que le dije. ¿Tu pelota para qué lo quieres?, me dijo. No, pues el niño me dijo que viniera por mi pelota y que me regresara a jugar con él, dice que le dije. Y dice que mi mamá me dijo que no saliera, que ya era muy tarde, y que ya era noche, pues. Sí. Y que qué niño era. Entonces dice que como ella seguía en su quehacer, dice que al ratito vio que yo ya no estaba. Sí. Ella ya bien asustada porque vio que ya era tarde y bien noche, dice que ella salió, y como según yo le había contado por dónde a dónde había ido yo a ofrecer las tortillas, y dice que salió ella corriendo, pues, a buscarme, va de gritarme, porque sí era un área así, supóngase boscosa, por así decirlo. Sí. Y me fue a llamar, y dice ella que cuando llegó a la casa de la vecina, atrás de la casa tenía varios toneles, no sé si los ubica, son toneles donde llenan agua o cosas así. Ok, sí, grandes tambos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, nosotros le decimos toneles en Guatemala. Sí. Bueno, esos grandes tambos, dice que estaban atrás de la casa, tenían un par la señora. Y dice mi mamá que cuando ella llegó, solo logró ver que una cosa negra salió, ¿qué se podría decir? Salió corriendo, salió disparado, como lo quiera ver, pues. Pero se quitó rápido, y dice que yo estaba parado con mi pelota viendo para arriba, viendo arriba de los toneles, cuando ella llegó y me gritó, y dice que esa cosa se fue. Dice que mi mamá ya bien asustada me llamó y dice que yo estaba ahí, pero parado, sin moverme, ya nada. Y dice mi mamá de que me empezó a tocar, y me empezó a decir que qué era lo que yo tenía. Dice que yo solo le respondí, no, nada, que lo que pasa es que el niño quería que me fuera a jugar con él a otro lado, dice que le dije. Y mi mamá me dice, niño, ¿pero qué niño? Aquí no había ningún niño. El niño, el que se acaba de ir ahorita que llegaste, dice que le dije yo. Sí. Y ella me dice, no, pero hijo, que aquí no había ningún niño. ¿Cómo era ese niño? Dice que me dijo. Dice que yo le dije, no, pues ese niño tenía un sombrero grande, la cara lo tenía así llena de pelos, así como un mono, dice que le dije. Sí. Y los pies pues lo tenía así como que si fueran de cabra, dice que le dije yo. Bueno, no sé qué animal le respondí yo, pues, pero sí. Según yo estaba muy pequeño. Yo de eso sinceramente no me acuerdo de nada, pero eso es lo que me cuenta mi mamá. Sí. Uh-huh. Y ella ya bien asustada, dice que vino ella, me llevó a la casa, me fue a echar alcohol, bueno, es lo que echaban antes pues las señoras, pues. Sí. Y dice que mi mamá me empezó a dar agua y para que yo reaccionara, porque dice que yo sí estaba bien pálido, que estaba asustado, pero no reaccionaba yo.
pero según pues que le dije a mi mamá cómo era el niño con el que yo según iba a jugar. Sí, sí. Y que el niño ese me había mandado traer la pelota para que fuéramos a jugar a otro lado. Bueno, al siguiente día mi mamá fue a hablar con la vecina. Ya así en la tarde, dice que la vecina le dijo, no, pues yo no estaba ayer. Mi mamá fue a hablar con la vecina y le dijo a la vecina que ayer había venido mi hijo a buscarla, pero no la encontró, que según que había un hijo suyo acá. Dice que le dijo ella de que no era posible porque yo había viajado ayer y pues me llevé a mis hijos, no había nadie aquí en la casa. Dice que mi mamá le platicó entonces lo que yo le dije a ella. Entonces la señora dice que le dijo de que tuviera cuidado conmigo, que no me estuviera dejando salir en la noche porque, bueno, no sé, en México cómo lo conocen, le dicen el charro o algo así le dicen. Ok, ¿el charro negro? Exacto. Nosotros en Guatemala le decimos el sombrerón, bueno, pues por el sombrero, pues, o el charro, sí, sí. Que carga, pues. Pero dice que le dijo, bueno, aparte de ese, tenemos, otro ser que le dicen el negrito, sisimit, bueno, algo así le dice. Sí. Pero dice que la señora le dijo que tuviera cuidado, que el negrito se mantenía ahí en los alrededores y que se lleva a los niños, se lleva a los niños y que ella misma ya lo había visto antes y que más que todo se mantiene ahí por el camino donde uno pasaba en ese entonces. Uh-huh. Y entonces ya mi mamá asustada pues ya no me dejaba salir. Ya no me dejaba salir ya a altas horas de la noche o supóngase nomás oscurecía, ella pues ya me vigilaba más. Sí. Pero bueno, así empieza mi historia y podría decirse mi tormento. Como le digo, yo lo relaciono a todo lo que a mí me ha pasado y pues otro cuento pequeño es de que sí. Yo hace poco los empecé a escuchar a ustedes. Gracias. Yo había escuchado sobre la mano peluda ya tal vez hace como 3 años, pero eran unos clips nomás que miraba yo en Facebook y ya. Sí. Hasta hace poco pues a mí me gusta escuchar audiolibros y en una de esas se terminó el libro que yo estaba escuchando y como trabajando con los audífonos me empezó a reproducir un capítulo de ustedes. Sí. Muy bien. Entonces empecé, ya desde ahí pues ya me volví fan de ustedes. Desde ahí, bueno, escucho varios capítulos en el día porque me mantengo con los audífonos. Muy bien. Y dije yo, bueno, voy a mandar mi mensaje y a ver si me leen. Claro. Y pues a lo que lo relaciono yo es de que, bueno, mi abuela es de un pueblo y en ese pueblo pues hablan mucho de brujas y todo eso y pues como le digo, me quedé escuchando porque en ese capítulo, el primer capítulo de ustedes que escuché, hablan de las brujas, uh-huh. Que fuegos, que de unas luces o algo así. Sí, bolas de fuego. Ajá, y que se llevan a los niños o los niños amanecen debajo de la cama. Uh-huh. Exacto. Y pues mi mamá pues me cuenta que cuando yo tenía 2 días de nacido, me dijo de que ella, según pues junto con mi papá, pues yo tenía 2 días de nacido nomás, y según lo que me cuenta ella, es de que llegó mi papá de noche, llegó pues ya se fueron a dormir y dice ella de que me puso en medio de ellos dos. Sí. Y dice que en la madrugada empezó a ver dónde estaba yo, pues porque no hacía ruido. Y me dice ella de que me empezó a buscar y que estaba debajo de la cama. Vaya. Imagínate, pues, 2 días de nacido, sí. Pero por supuesto que no te podías tú mover, mucho menos bajar. Exacto, y bueno, pues ella pues no cree mucho, no creía mucho en eso y según me dijo, bueno, lo único que ella decía y que le agradecía mucho a Dios es de que yo no me haya muerto o al momento de caerme, es de que me haya golpeado algo, pues, y es lo único que ella me lo contó como una anécdota nada más, sin relacionarlo a algo sobrenatural, pues. Pero yo escuchando las historias que han contado en el programa, sí. Pues digo yo, pues, y digo yo, pues, que
tuvo que haber sido algo así y que gracias a Dios no pasó a más, porque sí he escuchado que los niños pues ya amanecen muertos. Sí, es que Los bebés. así como tú que estabas tan bebito, los mueven, pero no hay otra explicación lógica. Si ni mamá ni papá tomó al bebito y luego lo puso abajo de la cama, porque te digo, no se puede mover en esa edad por sí solito, mucho menos ir al suelo, y si hubiera sido tal el caso, hubieras llorado porque te hubieras caído y estarías todo desarreglado de tus cobijitas. Y en muchas ocasiones nos han platicado cómo están los bebés hasta acomodaditos de su ropa. Exacto, sí. Bueno, pues a nosotros pues nos envuelven todos, nos amarran. Bueno, a los bebés cuando nacemos ahí pues nos amarran con pajuelas los pies y las manos y todo, pues según la creencia es para que uno no sea tan hiperactivo, por así decirlo. Pero imagínese amarrado así, amanecí debajo de la cama, pues sí, es lo que mi mamá nos explica, pues me lo contó, pues, y yo nomás, bueno, pues a ver qué pasó. Me empujó mi papá, le digo yo, no sé, pero imagínese a lo que vengo escuchando yo en sus programas, pues sí, me da que pensar, pues, y pues como le digo, una desde bruja por ese ahí. momento. Exacto, y bueno, mi abuela pues era la que le contaba a mi mamá, porque según mi mamá y mi papá se iban a ir a vivir al pueblo de donde ellos eran, bueno, de donde era mi papá, pero mi abuela le contó a mi mamá muchas historias y le dijo, no, que allá las brujas se llevan a los bebés, entonces hay que tener cuidado, o los nahuales. Entonces mi mamá por eso mismo no se quiso ir al pueblo de donde es mi abuela, entonces ya nos quedamos ahí. Pues imagínense, yo lo relaciono con todo eso y pues me gustaría contar bastantes anécdotas o historias, por así decirle, pero yo sé que no es mucho tiempo que le dan a uno, pero sí me gustaría mantener este contacto pues para seguirles contando y que pues sí, Iván. y que entiendan por qué les digo mi tormento, porque bueno, son muchas cosas pero fíjate, que me han pasado. Ya hicimos el primer contacto contigo, escuchamos estas dos experiencias, que la primera tu mamá te ayudó a recordar y a saber qué es lo que pasaba, y en la otra pues estabas muy pequeñito, pero apenas estamos en el principio de lo que nos vas a platicar, así es que ya le pusimos aquí a tu tarjeta que te vamos a volver a hablar para que nos sigas contando lo que has vivido. Gina y Nacho, oigan, a mí me pasó también algo muy extraño. Una noche de la nada estaba solo en mi cuarto y comencé a llorar, pero a llorar así como cuando pierdes un ser querido o algo muy fuerte que te pasa, que empecé a llorar de la nada. Sí. ¿Y qué creen? Que como a los 3-4 días salimos un primo, mi hermano y yo, íbamos a visitar a unos familiares y nos accidentamos. Afortunadamente los tres salimos vivos, pero eso me quedé pensando si ya era como presentir mi muerte o la muerte de alguno de los que íbamos en el coche. Fue algo extraño, pero así pasó. Otra, cuando mi papá se puso muy enfermo, lo llevamos al hospital. Estuvo varios días, el caso que fuimos a visitarlo. En una ocasión que fuimos a visitarlo, platicamos con él, pero ¿qué creen? Que sí nos contestaba, pero como que nosotros lo sentíamos muy lejanos, muy lejano, como si ya no fuera él, como si él ya no, o por los medicamentos lo tenían sedado, no sé, pero muy lejano, que mi hermano y yo nos preguntábamos, oye, ¿te diste cuenta del jefe? Como que ya no era él, como que nomás nos contestaba mecánicamente. Y nos despedimos de él y al llegar a la casa prácticamente nos llaman por teléfono y nos dijeron que ya había fallecido. Otra de las cosas, recientemente ven que les platiqué que falleció mi hermana. Sí. Y también los primeros días de diciembre, pues ella siempre era muy activa y todo eso, la fuimos a visitar. Y todavía le dijimos, ándale, tápate, que hace mucho frío, pero como estaba trabajando, pues ella dice, no siento nada, todo tranquilo. Pero igual yo también como que la noté, no sé, como lejana, como algo extraño, pero pues no le tomé en cuenta. ¿Quién nos iba a decir que tenía sus días contados? Pues eso es todo, Gina y Nacho. Saludos desde la Magdalena, Cotitlán. Dante Tercero y familia, aquí presentes con ustedes. Órale, pues muchas gracias para toda la familia, así me gusta. Ok, Jacobo, bienvenido. Estás aquí en la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, estoy en Tlalpan. No sé si se acuerdan que les platiqué unas historias de aquí de las Fuentes Brotantes, Ah, otras sí. que pasaron en Sí. una de Fidel Castro y un ritual que se hizo con un elefante que trajo de Angola. ¿Cuál otra les conté? Bueno, varias, sí, una es de un libro que estoy haciendo precisamente de historias de espantos. Sí, claro. ¿Y hoy qué nos quieres Muy platicar, bien, pues, Jacobo? bueno. Pues son dos. Una es de una historia que yo no las viví, pero la gente que estuvo cerca de los que las vivieron me las platicaron. Una es ocurre entre los Estados Unidos e Irlanda y otra ocurre en Japón. Es una como de la Llorona japonesa, pero bueno. Sí. Requieren un poquito de contexto, espero no aburrir a nadie con esto, pero No, bueno. adelante. Hace unos 200 años hubo dos grandes hambrunas en Irlanda, espantosas, por diferentes razones. En particular la segunda se agravó por una situación. Los irlandeses siempre se han querido sacudir la influencia de Westminster en su país, siempre han querido ser independientes. Al día de hoy sigue todavía ese conflicto entre Irlanda del Norte y la del Sur, protestantes contra católicos y etcétera, ¿no? Entonces hace tal vez unos 100, de los 40 o 50 para acá, ¿cuántos años van? 70, ¿no? 60 años. Sí. Entonces algo así como 170 años, los irlandeses formaron la Liga de Irlandeses Libres, que fue una especie de sociedad secreta para sacudirse el yugo de los ingleses. Tenían cierta representación en el Parlamento inglés, pero después de esa rebelión borraron, les quitaron como que toda la pequeña representación o el pequeño poder político que tenían los irlandeses en el Parlamento inglés, se los quitaron. Y encima de eso, un parásito de origen mexicano, que se llama Phytophthora infestans, es un hongo, empezó a devastar los cultivos de patata en todo el mundo. Pero en Irlanda en particular, como solo tenían una variedad de patata que resultó muy susceptible a este parásito, les estropeó las cosechas durante muchos años. Para acabar de fregar las cosas, Irlanda dependía de la papa como principal alimento en aquellos años. Al día de hoy las papas irlandesas son muy conocidas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno inglés? Empezó a requisar la comida, aprovechando que la papa se estaba echando a perder, y hubo una mortandad de gente, hubo mucha gente que murió de hambre. Eso generó un fenómeno migratorio muy grande, en el que muchos irlandeses acabaron en lugares en las excolonias o las colonias inglesas de aquel tiempo, las 13 colonias de los Estados Unidos, en Australia, Nueva Zelanda, incluso aquí en México. Seguramente han oído del batallón de San Patricio. Sí. Claro, Fueron exiliados de diferentes países, gente que estaba en el ejército norteamericano como conscriptos o como voluntarios, pero por diferentes razones se acabaron uniendo al ejército mexicano y lucharon por México en varias batallas. La última que pelearon fue la de allá de Churubusco. Hasta hay una calle que se llama Mártires Irlandeses. Sí. Jacobo. Pero bueno, entonces los ingleses, aprovechando esto, requisan la comida, gente se tiene que endeudar para comprar comida, aumentan casi artificialmente los precios de la comida en Irlanda, todo para forzar a los irlandeses que tenían tierras a venderlas y a huir o a morirse de hambre. La población irlandesa bajó drásticamente y pues es lógico que mucha gente murió de hambre y cayó muerta en el despoblado, y ahí los elementos se comieron el cuerpo, ¿no? Muchos quedaron insepultos y muchos otros en fosas comunes, y nunca recibieron las exequias normales que recibe alguien, ¿no? Porque parte del luto es entregarle a la tierra un cuerpo, hacer todo el luto. Todos los rituales de luto, tanto psicológicamente como espiritualmente, se tienen que hacer para que la gente pueda superarlo, ¿no? Pues hay que tomar en cuenta que debido a esta mortandad y este caos que se hizo, mucha gente quedó insepulta o mucha gente quedó por ahí y no recibieron una despedida espiritual adecuada. Inclusive en los Estados Unidos fue uno de los principales destinos de esta inmigración irlandesa. Se hablaba de las coffin ships, algo así como los barcos sarcófago, en los que gente muy mal, ya emaciada, ya muy maltratada por la desnutrición, trataban de alcanzar los Estados Unidos para probar suerte allá, y llegaban la mayoría de la tripulación muerta. Es muy triste toda esa historia, pero pues lógicamente esto también generó ciertos fenómenos paranormales. Entonces, hay dos fenómenos de los que se habla, que son derivados de estas hambrunas que hubo en Irlanda. Uno de ellos, no sé exactamente si es la pronunciación, pero se escribe Fear Gortach.
más o menos se pronuncia así como Fargorta, es como un parche de pasto. En inglés se dice hungry grass. Es como un parche de pasto que en la época precristiana de Irlanda se decía que los seres como féricos, como los fairy people, como los seres sobrenaturales, que allá se habla mucho de ellos, ¿no? Sí. De los lepracans, de las hadas, de las banshees, esos son fairy people. Entonces estos seres sembraban pedazos de pasto para embrujar a los humanos, y entonces si tú pisabas ahí, o te quedabas petrificado, y ahí te morías de viejo, o te empezabas a sentir mucha hambre, y por más que comieras no te podías saciar, empezabas a bajar de peso hasta que te comía pues te acababa, ¿no? Es como el consumption, ¿no? Sí. Eso puede ser como una explicación folclórica de la tuberculosis, ¿no? De la desnutrición. Pero bueno, se dice que en donde está enterrada gente de este tiempo de la hambruna, si uno pisa, te pasa lo mismo. Empiezas a sentir mucha hambre y por más que comas, no te llenas. Empieza a bajar mucho de peso hasta que de plano pues como que ese agujero negro de hambre te chupa y acabas falleciendo de desnutrición, así todo flaco. La única manera de salvarse es llevar un pedazo de pan y en cuanto pisas y sientes ahí, como que espolvorearlo o dejarlo ahí, como para darle de comer a lo que esté ahí, que esté provocando esto. El otro fenómeno se llama Fargorta, es algo así como fantasma hambriento. Cuando va a haber épocas de vacas flacas o hambruna o escasez, así como las banshees que se aparecen, que son un psicopompo que se aparece cuando alguien va a morir, sí. Y se supone que cada familia o cada clan irlandés tiene su propia banshee. Los O'Neill, los O'Hara, los Flanagan, cada familia tiene una banshee, y cuando va a morir alguien de esa familia, la banshee de ese clan se aparece llorando, como la Llorona. Entonces, en el Fargorta, igual, es como un psicopompo que anuncia que va a haber vacas flacas. Entonces, es alguien que prácticamente parece un cadáver, una persona muy, muy flaca, demacrada por la desnutrición, sí. Vestido de harapos, que va pidiendo limosna o comida por las calles de Irlanda. Dependiendo de la naturaleza de esa alma, porque al final es un alma en pena, y dependiendo de cómo lo trates, te pueden pasar dos cosas. Si es un alma buena y lo tratas bien, te bendice, te da una bendición que te dura para toda la vida y para generaciones. Te empiezas a prosperar económicamente. Pero si es alguien malo, o si lo tratas mal, al revés, como lo trataste mal y no le ayudaste, te maldice y te empieza a ir mal en lo económico, y lo mismo durante generaciones. Entonces eso, pues básicamente tanto los parches de pasto hambriento como los fantasmas hambrientos, sí. No son más que almas en pena de gente que falleció de hambre durante el hambruna. Entonces ya la historia va de un irlandés de origen, más bien de un norteamericano de origen irlandés, de Kentucky, que en Kentucky hay mucha población de origen irlandés, al punto que destilan un whisky allá. Bueno, no es un whisky, es un bourbon, pero de maíz. No es un whisky tan añejado, ni de tanta calidad, pero está rico si lo gustan probar. Okay. Pero bueno, esta historia me platicó alguien que conoció un familiar de esta persona. Pues resulta ser que este norteamericano estaba interesado en saber de sus ancestros. Y empieza a rascar en los archivos y se da cuenta que su familia llegó a los Estados Unidos huyendo de la hambruna en Irlanda. Entonces le picó el gusanillo de ir a Irlanda a investigar. Pues investigar, ¿no? Da vueltas la cosa y en el condado de, no sé si es condado o la región, en Cork, encuentra los restos de la que fue la granja de sus familiares. Y se encuentra con que los que no pudieron emigrar se murieron de hambre. En algún punto está explorando lo que queda de la propiedad, pisa donde había sido el granero y empieza a sentir mucha hambre. Y lo que ya sabe, o sea, lo que ya se pueden imaginar, por más que comía no aumentaba de peso, lo llevaron con miles de médicos, por más que un párroco católico quiso hacer rezos por él y todo, no pudo. Entonces la familia vuelve a ir al lugar, llevan pan, lo esparcen por ahí, le piden a un párroco que bendiga o que como que despida a las almas que están ahí. No sé qué tan creíble sea esta parte de la historia, pero como que consiguen permiso de gobierno irlandés, escarban y estaban ahí los cuerpos de los familiares, de que no pudieron huir con la hambruna. Qué terrible, amigo. Entonces esa es la historia, digo, hay algunos cabos sueltos, pero está interesante. Claro, sí, claro. Suena bastante interesante. Toda una historia que al irle escarbando
es cuando se vuelve más tétrica, ¿no? Pues claro, porque básicamente donde hay esos pastos es porque abajo hay o alguien que murió de hambre, o fosas comunes de gente que murieron de hambre, ¿no? Sí, muy lamentable. Y que finalmente son almas que pudiera ser que todavía están ahí y que no recibieron las exequias adecuadas. Todas las religiones tienen su manera de despedir a los muertos, ¿no? Pero estas en particular, que no hubo nadie que los acompañara, pues murieron con mucho dolor, ¿no? Y mucho abandono. Y eso, pues quieras o no, se queda. Exacto. Y no importa que hayan pasado mucho tiempo, pueden seguir penando. Pues, por ejemplo, yo les platiqué un poquito fuera de esto, pero también las almas que cuidan tesoros también son muchas veces almas en pena o que están castigadas. Yo les platiqué que aquí en la fábrica textil de La Fama, bueno, Las Ruinas, que está cerquita del hospital de neurología, por la zona de Tlalpan, cerca del Parque Nacional Fuentes Brotantes. Ajá. Esa fábrica duró operando muchos años, más de 100. Era una fábrica de textiles, de hilados y tejidos. Entonces los trabajadores reportaron durante mucho tiempo que cuando tomaban su turno no los dejaba dormir en una cosa. Se les subía el muerto, en buen español. Entonces, en algún momento ese muerto se les manifestó y lo describieron como el de los cigarros estos. Bueno, no voy a decir la marca de los cigarros, pero voy a decir el personaje. Hay un personaje de la historia de Inglaterra, Sir Walter Raleigh. Ajá. Entonces, como la marca, como el icono de esos cigarros, lo describieron con su barba de Quijote, su bigote de Quijote de Quijote, su sombrero así de aquel tiempo con su pluma y su hebilla, sus calzas igual como de duende, ¿no? Con hebillas, sus pantalones bombachos, su cuello bombacho, así todo. Y él les dijo: ¿quién quiere quedarse con todo el oro que yo guardé aquí? O con todo el oro que está aquí. Al que acepte quedarse en mi lugar cuando se muera, le dejo todo. Pero no quisieron nadie aceptar y mejor trajeron un párroco para que... Creo que, de hecho, no sé si fue esa vez, pero se hicieron 2 exorcismos ahí. Uno a principios del siglo pasado y otro en el año 98. Que más o menos por ese año es que cerró la fábrica y ya no está en operaciones. Se piensa construir ahí un como memorial histórico, porque sí fue una fábrica muy, muy importante aquí en Tlalpan. Incluso tenía su banda de música y su equipo de béisbol. Pero bueno, ese es un alma en pena también. Sí. Si pensamos que la colonia española terminó hace, ¿cuánto? 200 años o más. Sí. Pues esa alma sigue ahí. Quizá fue un avaro que no compartió nada y ahí está cuidando el dinero, ¿no? Exacto. Desde hace 200, 300 años. Eso lo tiene atado a este plano físico. Claro, y hasta que no complete lo que tenía que completar o alguien disfrute ese dinero, qué sé yo, porque por eso es importante la última voluntad del muerto, porque a veces eso es la misión que esa persona traía y hasta que eso no se cumpla, esa persona va a seguir aquí. Exacto. Tienes razón, Jacobo. Entonces, bueno, la siguiente historia ocurre en Japón, pero también tiene que ver con almas en pena. Allá se les llama yurei y hay diferentes tipos de yurei. Yurei es un tipo de alma que no murió bien, o murió por suicidio, o murió de pena, o murió por una injusticia, o lo despojaron así, le pasó algo muy muy feo, y esas emociones negativas no lo dejan cruzar al otro lado. De hecho, hace unas 2 semanas, los japoneses celebraron un festival budista que se llama Ojigan, significa del otro lado. Pues básicamente es como el Día de Muertos aquí, en el que se ponen ofrendas y se le rinde honores a los antepasados. Sí. Pero bueno, el caso es que en Japón pues también tienen muy marcado esto de como de las almas en pena, las apariciones, etcétera, que ahora allá también hay unos seres sobrenaturales, se traducirían más o menos como apariciones, son algo entre un semidios y un monstruo o un espíritu así sobrenatural, pero no son fantasmas, se les llama yokai. Jacobo. Sí. Pues justo esto que mencionas, el budismo habla mucho del desapego, ¿no? Sí. Y una de las cosas que te atan a este mundo y a las reencarnaciones, al samsara, pues es eso, los apegos. Entonces el budismo marca mucho esa situación de desapegarse de diferentes cosas. De hecho, ellos tienen otro festival de Día de Muertos que coincide con un festival chino también de los fantasmas. Se supone que la gente que vivió con muchos apegos reencarnan en un cierto reino como preta o preta es el plural, que son igual fantasmas hambrientos que siempre están buscando eso que los obsesionó en vida, sea sexo, sea dinero, sea comida, sea poder,
Y así como aquel personaje griego que en cuanto veía lo que, más bien que tenía que subir una piedra y en cuanto llegaba al final volvía a caer, pues igual, en cuanto ven, o en cuanto logran alcanzar eso que los obsesionaba, corren tras él y se evapora. Entonces siempre están hambrientos esos fantasmas. Este festival japonés se llama Obon y pues básicamente es recordar que uno de los discípulos de Siddhartha Gautama, de Buda, del primer Bodhi que hubo en la humanidad, uno de sus alumnos vio que su mamá estaba reencarnada en uno de estos fantasmas hambrientos y le dice, ¿qué puedo hacer por ella? Y le dice, dale de comer a 100 monjes diferentes un sabor a cada uno y todos tus méritos espirituales transfiéreselos a ella para que ella pueda reencarnar ya no en uno de estos fantasmas hambrientos, sino en un ser humano. Como él después se volvió a asomar, porque este discípulo podía ver a los muertos, y vio que su mamá ya había reencarnado otra vez en los humanos, hicieron una fiesta e hicieron un baile para celebrar. Entonces los japoneses celebran ese festival de los muertos, un poquito como el mexicano. Aquí se pone aserrín para que el muerto encuentre el camino a su casa, ¿no? Sí. Allá ponen unas antorchitas de bambú que se llaman mukaebi, es como fuego de bienvenida. Le ponen su comida favorita, un monje budista hace un rezo en memoria de la persona, les ponen incienso, fruta, cosas así, y están durante 3 días con la familia, y al último día se les despide también. Se parece un poquito al Día de Muertos con sus diferencias, pero esto va mucho a que allá sí se habla, está como muy marcado, la creencia de gente que murió mal y que se queda en el mundo a hacer el mal, o a vengarse de la gente que le hizo daño. A ese tipo de fantasmas se les llama onryo. Sí. Como por ejemplo hay una obra de teatro de kabuki muy conocida que habla de, no me acuerdo cómo se llama, pero es una onryo que es una mujer muy guapa pero pobre, que estaba casada con un samurái pobre, pero ese samurái era muy ambicioso y renegaba mucho de la vida, pues de la vida sencilla que tenía con su esposa. Él quería una vida de lujos. Sí. Un farmacéutico le dice, ¿qué te parece si envenenamos a tu esposa y tú te casas con mi hija? Porque como nosotros somos plebeyos, yo quiero que mi hija tenga el apellido de un samurái. Y empiezan a envenenar a la esposa. Y después él, para tener un pretexto con el cual matarla, le dice a uno de sus amigos que vaya y abuse de ella. Pero el amigo al final le dice, ¿sabes qué? Ni yo soy tan rastrero, no puedo hacer esto. Y es tu esposo el que te está envenenando. Entonces ella se ve al espejo, se ve deformada y desfigurada por el veneno que le están dando. Ve que el cabello se le empieza a caer y mejor se suicida con el hijo que tenía. Pero su espíritu nunca pudo descansar en paz y empezó a perseguir a este samurái. En la noche de bodas, cuando ya estaba ahí, pues en su primera noche con su nueva esposa, ve el rostro ya me acordé el nombre de esta mujer, se llamaba Oiwa. Sí. Entonces él ve el rostro de Oiwa en la esposa nueva y la mata. Y al final regresa a la realidad y ve que acaba de matar a su esposa. Llega el suegro y le dice, ¿pero qué acabas de hacer? Y ve el rostro de ella en él y también lo mata. Entonces lo empiezan a perseguir por asesinato. Por más que huya a todos lados de Japón y hasta se vuelve a casar, le pasa lo mismo, hasta que se avienta de un acantilado. Tan presente está la creencia en el Japón de estas almas que no pueden descansar, que todos los que van a presentar esa obra de kabuki de Oiwa van a la tumba de esta mujer y le piden permiso para presentar su obra, porque si no dicen que van a pasar calamidades. Entonces, otro tipo de fantasmas son los goryo, que también son almas vengativas, pero se les eleva a la categoría de un kami. Un kami es como una especie de deidad local, o no local, más bien el Shinto es como una religión de la naturaleza, ¿no? De respetar y admirar la naturaleza y adorarla también. Entonces todo es un kami. El monte Fuji es un kami, un río es un kami, en un árbol hay un dios, en un árbol es un kami. Entonces estas almas que murieron de forma injusta, se les eleva a la categoría de dioses o de kami, se les adora, se les respeta y con eso se apacigua su ira y se les convierte en deidades protectoras. Pero bueno, esta historia va por ahí por la prefectura de Osaka. Ese fue el contexto, pero ya esta es la historia como tal. Sí. Por la prefectura de Osaka pasa una cosa curiosa. Una familia japonesa normal, se pone malo el papá del corazón, ya tenía varios infartos, y al tercero lo llevan de emergencia al hospital y pues ya no se le pudo salvar, se muere. Y su hijo alcanzó a ver a su papá, el alma de su papá, cómo se salió del cuerpo y se fue
así vio igual lo que se describe, ¿no? Un túnel de luz y se fue el papá. Sí. Y pues el niño se volvió muy introvertido, muy callado, no quería salir, no quería hablar con nadie, no quería ir a la escuela, por lógicas razones, ¿no? Necesitaba mucha ayuda después de perder a su papá. Sí. Entonces una vecina le dice a su mamá, vámonos de campamento para que el niño se distraiga, ¿no? Y se lleva a sus hijos. Van a un lugar donde había unas cascadas y desde que la mamá llegó empezó a ver, bueno, como que sintió que algo en la cascada la llamaba, pero se resistió, o sea, como que un impulso como que le pedía que se aventara a la cascada, pero dijo, a ver, no, ¿qué está pasando aquí? Después los niños están jugando en el riachuelo y la pelota del niño se eleva, pero como que una fuerza sobrenatural la estaba jalando y se metía cada vez más y más en el río, y el niño se mete al río para tras la pelota y de repente algo lo jala, pero la mamá alcanzó a ver, entonces va tras él y lo saca. Total que les empiezan a pasar varias cosas sobrenaturales ahí en lo que están acampando, y a la medianoche fue lo peor. Empezaron a ver como que había una bruma alrededor de ellos y una voz femenina muy dulce empezó a llamar al niño. El niño se llamaba Yuta y le empieza a llamar, Yuta, ven. Lo llama ahí a la cascada. Sí. Hasta que y el niño estaba a punto de meterse ahí, de tirarse por la cascada, hasta que la mamá lo agarró y le dice a la vecina, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, hay algo maligno. Y le dice, sí, tienes razón, aquí hay algo que no está bien. Entonces ya se van y en el camino de regreso la camioneta que llevan se empieza a llenar de agua y ven porque esa voz femenina que llamaba al niño, la mamá alcanza a ver que era una mujer vestida de blanco, como con el kimono blanco con el que entierran no los entierran. En el Japón los funerales la mayoría son cremaciones budistas, entonces se les pone un kimono blanco a los muertos que va, la solapa que va en el pecho va hacia la derecha. Nunca si se ponen un kimono se lo pongan con la solapa hacia la derecha, porque es como la muerte. Siempre los vivos lo usan hacia la izquierda, solo a los muertos se le pone hacia la derecha. Sí. Entonces ve un yurei, un fantasma japonés, que es una mujer que está llamando a su hijo y le dice, tú eres mi hijo, ven, te quiero aquí. Total, en el camino de regreso, y todos lo ven, o sea, todos ven ese fantasma. En el camino de regreso le explica a la vecina, sí, es que en estas cascadas hace muchos años un niño se ahogó y su mamá por desesperación también se aventó a la cascada y se mató. Y dicen que se aparece, no dicen que se aparece, ahí la vimos, ¿no? Sí. Entonces ya que iban un poquito lejos de donde acamparon, empieza a llenarse de agua así como que empieza a correr agua en el suelo de la camioneta y de repente ven que la cosa esa el yurei va ahí con ellos y chocan. Entonces como que entre sueños y entre la realidad empiezan las dos mamás a luchar por el niño. La mamá contra el yurei y los dos se lo quieren jalar para llevárselo, ¿no? Y ella le dice, no, es que es mi hijo. Le dice, no, tus hijos, tu hijo se ahogó, este es el mío. Dice, no, este es mío, me lo voy a llevar. En eso ven una luz muy, muy bonita y ven que viene el papá, igual, vestido con su kimono blanco de funerario, pero como con mucha autoridad, como si fuera un kami, literal, o sea, como si fuera una especie de deidad. Le dice con una voz igual como muy varonil, pero como esa voz que le ponen a Dios en las películas, ¿no? Sí. Dice, tú sabes que este niño no es tuyo, suéltalo y vete, porque este es mi hijo y no le vas a tocar. Entonces al yurei no le queda de otra, agacha la cabeza y se va, y ya dejen pasar al niño. Oh, vaya. Wow. Nos tienes atentos a todo lo que estás comentando. Siempre agradecemos que nos platiquen este tipo de historias y se nota y se puede escuchar tu pasión por este tipo de temas. Pues les digo que ya voy a acabar un librito de esto, entonces por ahí va a estar saliendo. Va. Les voy a platicar otra. Bueno, por aquí por San Fernando están unas oficinas del ISSSTE. Sí. Es una delegación regional del ISSSTE. Mi mamá fue a hacer un trámite alguna vez ahí por un crédito de vivienda que adquirió. Entonces ese hospital, igual más bien ese lugar como contexto, fue un orfanato, el orfanato Rómulo Farri, creo. No, Patricio Sáenz. Sí. Y después de que fue el orfanato, fue un hospital de rehabilitación, pero pues yo supongo que había pacientes muy graves, ¿no? Porque comentan los que trabajan ahí que se oyen igual como, pues de todo, risas de niños, lamentos de gente,
gritos de dolor, etcétera. De hecho, hay partes donde la gente ni va, y hay lugares donde ni siquiera apagan la luz, aunque sea de día no apagan las luces. Y hay pisos donde no trabaja nadie porque dicen que están muy fuertes esas manifestaciones. Otras personas dicen que no, que ahí no pasa nada. Pero bueno, lo que le pasó a mi mamá es que un día fue a hacer un trámite. Como las secretarias entran a las 7, ella se fue desde las 6:30 para ser la primera que estuviera ahí. Sí. Y no llegar, o sea, a pesar de que pidió permiso en su trabajo para no llegar tan tarde. Sí. Entonces ya se pasó, se sentó afuera y empezó a ojear una revista que lleva. Pasa la chica de intendencia y la saluda. Hola, buenos días. Pues ya. Y en eso empezó a escuchar como desde adentro del cubículo donde pues estaba vacío el cubículo, no había nadie. Y estaba esperando a que llegaran las secretarias que trabajan ahí. Pero adentro empezó a escuchar como un lamento de alguien, como si alguien se quejara de dolor, o como si un perro estuviera así como aullando de agonía, así como un lamento muy feo, como que alguien se quejara de mucho dolor. Pero no había nadie. Entonces, no había nadie, obviamente que no, pues si las secretarias llegaban a las 7 y eran como 6:45 y se escuchaba así continuo. Entonces pasa la chica de intendencia y más bien no lo escuchó desde el principio porque la chica de intendencia estaba barriendo. Entonces el ruido de la escoba contra el suelo no dejaba escuchar, pero ya que se alejó barriendo, lo pude escuchar. De repente regresa la chica de intendencia con la bolsa de hojas de árboles que había barrido y mi mamá le pregunta, oye, allá adentro hay un perro o algo que tengan, o sea, pensó, a lo mejor tienen un perro ahí cuidando, ¿no? ¿Hay algún, o sea, no sé, se oye muy feo, como que alguien estuviera sufriendo mucho allá adentro? Y le dijo muy lacónica a la chica, sí, es que aquí así se escucha. No le dijo más, se dio la media vuelta y se fue. Y bueno, esa es la que le pasó a mi mamá. Pero la prima de una amiga trabajó en esas oficinas y dice que para llegar al archivo había un pasillo muy largo que tenían que cruzar. Entonces, en ese pasillo les pasaban cosas. De todo, les picaban la panza, les daban una nalgada, sentían que les respiraban en la nuca, les daban una cachetada, les daban un puñetazo en el vientre cuando pasaban y les sacaban el aire, pero no había nadie. O sea, era como un espectro que estaba ahí nada más, como, pues fregando, ¿no? Sí. Entonces ella ya le habían dicho eso, y la primera vez que pasó, sí sintió que le pellizcaron, pues una pompi, literal. Entonces pasó, y no le gustaba pasar por ahí, y siempre trataba de evitar ir al archivo, pero había veces que no podía. Entonces, siempre que pasaba, le pasaba algo, le jalaban el cabello, se lo desenredaban, bueno, se lo enmarañaban, le daban una cachetada, le picaban la panza, le tiraban los lentes. Pues bueno, una vez que pasó, como que le dijo a esa cosa, por favor, ya no nos molestes, ya no nos hagas daño, si quieres te prendo una veladora, ya déjanos en paz. Y entonces pasó rezando. Ya hizo lo que tenía que hacer lo más rápido que pudo, se salió. Esa vez no le pasó nada, pero empezó a sentir mucho frío, como cuando a uno te dan una mala noticia y sientes así escalofríos, y esa sensación se la llevó a su casa. Pues bueno, lo que pasaba en el archivo y en ese pasillo empezó a pasar, pero en su casa. Se abrían las puertas, se caían las cosas, les picaban la panza, les apagaban las luces, les jalaban el cabello. Entonces no les quería decir nada, pero al final le tuvo que decir a su mamá, oye mamá, mira, en el trabajo pasa esto, esto y esto, y una vez que yo le pedí esa cosa que no nos molestara, parece ser que me lo traje aquí a la casa porque está pasando lo mismo. Y le dice la mamá, mira, yo tampoco te quería alarmar, pero sí, a mí también me apagaron la luz, me jalaron el pelo, etcétera, y parece que esa cosa se alojó en un cuarto que tenemos, donde lo usaban como bodega, como para guardar libros, cosas así, porque ahí es donde más nos pasa esto, y aparte hemos visto una silueta ahí. Pues lo que hizo fue llamar a un párroco, bendijeron la casa y todo, y ahí se acabó todo. Pero pues está interesante cómo estas oficinas de San Fernando fueron un orfanato. Obviamente en un orfanato hay historias muy bonitas de gente altruista que se ocupa de niños que no tienen papás, pero también estos niños vienen cargados de mucho dolor. Uh-huh. Exacto. Y un hospital de rehabilitación, pues ni se diga, ¿no? O sea, gente que se accidentó, que tuvo traumatismos muy fuertes o que se quemó, pues lo mismo, ¿no? Hay historias muy bonitas de gente que se rehabilita y recupera su salud, y otras, pues que no, de gente que sufrió muchísimo.
Entonces, como se ha comentado mucho eso, ¿no? Quizás es una energía tan densa la del dolor, la de estas emociones negativas, que por eso se enraiza en algún lugar. Que esa es una pregunta que yo me hago. Como que los lugares embrujados perdura durante décadas la maldad, pero los lugares benditos como que se diluyen, ¿no? Como que se disipa. Después de un tiempo, como que esa bondad o eso, como que esa energía positiva que había, se va. O sea, como que la maldad dura y lo bueno no. Por ahí me dijo alguien, alguien me explicó que pudiera ser por esto. Como la energía negativa es densa, pues se queda, ¿no? Como que se enraiza. O aparte necesita fijarse o anclarse a algo, a un objeto, a un lugar. Pero como la energía positiva es fluida, aparentemente se disipa, pero no, más bien se mueve a otro lugar. Está interesante su explicación. Claro, sí, muy interesante, Jacobo. Nosotros te vamos a invitar que en una próxima ocasión sigamos aquí este foro, te siga escuchando todo lo que quieres platicar. El fantasma errante.